tardes, compañeros. Mi nombre es Ángel Joaquín Martínez Álvarez. Soy alumno del grupo 558 de Psicología del CCH Oriente y me encuentro esta tarde con el señor Juan Pablo, que es un psicólogo forense y también criminólogo. Y bueno, le vamos a hacer una entrevista acerca de lo que es su carrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería empezar con una pregunta y esta es, ¿qué lo llevó a estudiar psicología? Bueno, justamente cuando yo estudiaba la preparatoria, una de las situaciones que me llamó la atención era saber cómo funcionaba la mente humana. De repente había materias que nos llevaban a ver cómo funcionaba el cuerpo humano. Quien fue interesado de la medicina pues veía biología, anatomía, fisiología con gusto. A mí lo que me interesó es saber cómo funcionaba la mente de la persona, algo que no se podía ver, que no se podía palpar, que evidentemente estaba presente en una estructura que es el cerebro, pero todos aquellos procesos que se llevan a cabo en el cerebro que nos hacen actuar en el mundo real, pues no son tangibles. Es de alguna manera algo abstracto, algo que está en el aire. La mente es mucho más allá que la estructura, como en este caso es el cerebro, y me llamó la atención saber cómo es que funcionaba precisamente la mente humana. Ya más adelante, la mente criminal. Bueno, tengo entendido que usted es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Gracias. ¿Qué fue lo que hizo, lo que lo llevó a especializarse en lo que es la psicología forense? Bueno, pues ya conociendo la mente de la persona, cómo funciona, cuáles son los procesos psicológicos básicos, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, me llamó la atención saber por qué hay personas que delinquen y hay personas que no lo hacen. La mayoría de los que nos dedicamos al ámbito forense venimos o del medio rural o venimos de colonias populares, del barrio. Entonces, ¿por qué dentro de esa estructura del barrio, de la colonia popular, cuando digamos que muchos compañeros, muchos amigos, venimos de carencias, venimos de situaciones a veces difíciles para conseguir dinero, por ejemplo, ¿por qué unos optan por el delito y algunos no lo hacen? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace tomar esas decisiones? Pues era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque alguien decidía hacer las cosas bien y alguien decidía hacer las cosas mal. Muchas veces se dice que por las carencias, que por las necesidades, pero aún en situaciones adversas, las decisiones son distintas. Eso me llamó la atención. ¿Y por qué alguien puede cometer incluso delitos tan violentos a sangre fría como privar a una persona de la vida, a un menor, y otras personas no lo hacían? O sea, esa situación es la que me lleva a estudiar a mí, en particular la psicología forense. Okay. Bueno, igual otra cosa que tenemos entendido que es criminólogo. Algo que le podría preguntar yo, que es algo muy común que se confunda, es la criminalística de la criminología. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Muy bien, pues mira, la criminología, que es lo que yo estudio, nos va a permitir conocer el crimen, un crimen particular, nos va a permitir conocer dos puntos de la pareja penal. En este caso es el criminal y la víctima. Para poder estudiar un delito en concreto, se requiere saber acerca del primero, del criminal, qué es lo que lleva al criminal a cometer el acto delictivo, la transgresión de la ley, qué es lo que permite que lo fragüe en contra de una víctima determinada, porque la víctima es elegida por alguna razón, esa razón la tiene el delincuente. Ahora, también es importante saber la criminalidad, qué es lo que permite que en un lugar determinado se lleven a cabo ciertos actos delictivos. Cuando yo trabajé en reclusorios, por ejemplo, se trazaba un mapa de la Ciudad de México, se hacían entrevistas y se identificaba, ¿por qué delito estás aquí? No, pues estoy por el delito de homicidio. Bueno, ¿en dónde vives? En tal lugar. ¿En dónde lo cometiste? En tal lugar. Entonces se traza un mapa en donde te das cuenta que hay ciertos lugares en donde hay delitos que van predominando. Eso nos lo permite la criminología. Entonces, cuando tú eres psicólogo criminal
y te interesa saber acerca del criminal, de la víctima, del crimen y en general cómo se da la criminalidad a lo largo de una región, de un país, estudias criminología. Por otro lado, hay quienes optaban por saber específicamente en un lugar determinado qué había pasado, por ejemplo, en el caso de un homicidio, qué pasó en esta escena del crimen. De alguna otra manera sabemos que hay diferentes escenas. Puede ser la escena primaria, que es donde se comete el crimen, una segunda escena de traslado, a lo mejor un vehículo, una tercera escena que es a lo mejor donde se deja el cuerpo. Ahí no se mató a la persona, pero ahí se fue a tirar. La criminalística lo que hace es trazar primero un acordonamiento de ese lugar de los hechos o lugar de los hallazgos, porque esta diferencia que te decía puede ser que ahí no fueron los hechos, pero sí fue el hallazgo del cadáver, suponiendo que fuera aquí en el lugar en el que estamos. La criminalística lo que busca es saber cuáles son los indicios que hay dentro del lugar que relacionan esta escena con el crimen, porque puede ser que haya diferentes vasos a lo mejor de café, pero no necesariamente todos están relacionados con la escena, pero puede haber un vaso y en ese vaso puede haber ciertas muestras de ADN, suponiendo que hubiera labial. Entonces en el vaso del occiso entenderíamos que hubo una mujer presente o un hombre, pero con los labios pintados. Tendríamos que tomar los detalles y verificar a través del laboratorio de química, a través del laboratorio de genética, de quién es ese ADN de la persona. Si encontramos fibras, a lo mejor cabellos, la criminalística nos llevaría a saber esos cabellos de quién son, para encontrar a lo mejor una probable o un probable responsable. De las muestras de ADN también podríamos irnos dando cuenta de quién pudo haber estado relacionado con la escena, porque también hay otro tema que es el sembrar evidencias. No necesariamente esa evidencia liga directamente a dos personas en el crimen, puede ser que sea sembrada o puede ser que sean indicios reales y directos que vinculan a un probable homicida con el occiso. Entonces, la criminalística nos va a permitir tomar huellas del lugar con diferentes reactivos. Hay unos que se tienen que tomar con diferentes tipos de luz, diferentes lámparas que se ocupan y diferentes aditamentos de la criminalística. La criminalística es conocida como la ciencia del pequeño detalle, porque precisamente va a haber esos detalles que para la mayoría son imperceptibles, pero para la criminalística no. Por ejemplo, en los muebles hay algunos que están golpeados. En una casa en donde hay un occiso, eso te hablaría de que puede haber violencia doméstica. Esas serían algunas de las cosas. Los detalles que hay en la basura, por ejemplo, te hablan de los hábitos de la persona. Si comía saludable, si no lo hacía, qué productos usaba, y eso te va a ligar muchas veces a conocer en dónde se conocieron, tal vez el criminal y la víctima, tal vez frecuentaban lugares comunes. Eso es la criminalística, a diferencia de lo que te comentaba al principio de la criminología. Bueno, en cuanto a esto también existen ciertas creencias que están un poco, dicen por ahí, alejados de la realidad. Por ejemplo, existen series como CSI, donde se tiene en cuenta que tanto los criminalistas como los criminólogos son, no sé, personas armadas que hacen persecuciones, y eso aparte de todo lo que usted ya me platicó. Ese sería un punto de qué tan alejado está esto de la realidad o no. Y también sobre que se tiene la idea de que el único crimen o los únicos crímenes que se revisan son los relacionados a los asesinatos. ¿Cuáles son los demás crímenes que se examinan en estos dos? ¿O en la criminología únicamente? Bueno, esto que comentas es muy importante, porque la serie lo que nos va a enseñar es la reducción de todo un proceso que en la realidad es muy tardado. Por ejemplo, viendo la serie de Lie to Me, en donde la idea es que a través de las microexpresiones alguien va a enseñar si está mintiendo o está diciendo la verdad. Cuando conoces acerca del lenguaje no verbal y de microexpresiones, sabes que es muy difícil, es un trabajo complejo, es un trabajo tardado. Al igual la gente que se dedica a la criminalística, el procesamiento de una escena es algo que dura días, semanas, meses, no es tan rápido como nos los hacen ver las series.
que inmediatamente ya enseñó un rasgo, en ese momento ya se tomó una determinación. O se encuentra el cabello, se lleva al laboratorio de ADN, es de una persona que ya hay un registro, que ya ha estado detenida muchas veces por el delito de homicidio, y como este es un homicidio, inmediatamente se resolvió el caso. La realidad es que no, la realidad es que el proceso es extenso, es cansado, se requiere no solamente de una sola técnica o de una sola disciplina. La realidad hoy día nos dice que somos interdisciplinarios y somos multidisciplinarios. Dentro de la misma criminalística, dentro de la misma criminología, tenemos diferentes herramientas de las cuales podemos proveernos para realizar nuestro trabajo. Es un trabajo arduo, hay que tener un conocimiento previo, y las series a veces nos enseñan que todo es intuición. A mí se me hace que esto es lo que hay que perseguir. Empiezan a seguir su intuición, cuando se dan cuenta llegaron a la verdad de manera súbita, de manera espontánea. En la realidad no, en la realidad es un trabajo en donde tienes que estar muy preparado, en donde tienes que conocer el crimen en particular en el que se llevan a cabo los diferentes actos. Eso te va a hablar de la personalidad de aquella persona que cometió el crimen. Hablando de criminología clínica, tienes que saber cuáles son los factores criminoimpelentes, criminorepelentes, qué permitió el delito, qué factores permitieron el delito, qué factores impedían que se cometiera el delito, cómo es que la persona pasó del paso al acto y demás. Y como tú bien dices, los delitos que más llaman la atención son en donde existe sangre. Por eso generalmente cuando se habla del delito se presenta el homicidio, pero también se hacen investigaciones acerca de la violación, por ejemplo, acerca del secuestro, acerca de los diferentes tipos de robo. Y yo te diría que de los delitos más frecuentes que se dan en la sociedad es por el robo. Los delitos patrimoniales son los que de alguna manera dominan nuestra sociedad. El robo, el abuso de confianza, el fraude están muy presentes. Robo a casa habitación, robo de auto, pero obviamente los que más impactan son los delitos de sangre como el homicidio y delitos cometidos en contra de ciertos grupos, por ejemplo, de menores, de mujeres, de personas de la tercera edad, y por eso son los que en la sociedad cobran más relevancia. Pero hay muchos otros delitos que también los expertos tenemos que estar preocupados para ir siguiendo. La violencia intrafamiliar, por ejemplo, hoy llamada violencia familiar, porque ahí es donde se gestan los primeros delitos. La dinámica de la familia es muy importante, porque por ejemplo aquella persona que se dedica al robo, pues ¿a quién roba primero? Pues roba primero a sus familiares, en casa empiezan y de ahí se van a extender. Los delincuentes sexuales, ¿a quién agreden primero? A su familia. La gente que cometió un homicidio, ¿en dónde empieza a manifestar señales de violencia? Dentro de su domicilio, dentro de su casa. Entonces no son delitos que generen tanto impacto, sin embargo son delitos muy importantes porque de ahí se parte y se va avanzando. Ejemplo te diría en el caso de Daniel Arismendi, el Mochaorejas, todos lo conocemos por secuestrador, cortaba las orejas de sus víctimas, se las mandaba a los familiares para presionarlos. Sin embargo, él empieza robando en calle, robando al transeúnte. Después de robar al transeúnte, roba carros, roba casas, va avanzando en la escala hasta llegar a ser un secuestrador. Pero nadie empieza así, a lo grande. Todos empiezan desde abajo, cometiendo actividades delictivas. Ok. La siguiente pregunta era arraigada a lo que era el campo laboral en nuestro país. ¿En qué labora usted ahorita? Bueno, actualmente yo trabajo en el sistema penitenciario federal. A lo largo de mi historia he trabajado en Secretaría de Seguridad Pública, en la Procuraduría General de la República, en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, y también he hecho investigaciones individuales, particulares acerca de actos delictivos. Además también soy docente, capacitando a diferentes tribunales, procuradurías, personas que deciden estudiar las áreas de las que has venido comentando, que pueden ser desde estudiantes que se quieren formar o gente que ya está en procuración, impartición, administración de justicia o en el ámbito particular haciendo investigaciones. Y en ese historial laboral que tiene usted, ¿tiene alguna experiencia que le haya marcado en su carrera?
o alguna que recuerde en particular. Cuando yo trabajaba en reclusorios, siendo muy joven, ya siendo psicólogo forense, yo recuerdo que una de mis pacientes en el reclusorio de Santa Marta Femenil me comenta que había sido violada por su padre. En mi concepción, 24 años, muy joven, yo no entendía eso. Yo inmediatamente dije, no, a ver, espérate. No, seguramente fue tu padrastro. Yo entendía que un delito tan violento se podía cometer, por mi lógica, a lo mejor de fuera hacia la persona, pero no dentro del núcleo familiar. Cuando la persona me dice, no, Pablo, es verdad, o sea, no fue un padrastro, fue mi padre. Eso fue algo que a mí me generó un conflicto tremendo. Yo no podía percibir, por mi propia experiencia de vida, que una persona pudiera violar a su propia hija, ¿no? Eso para mí fue algo que me sacudió totalmente y me llevó todavía a pensar más la importancia que era estudiar la mente humana y quitarte todos tus prejuicios cuando investigues, porque muchas veces investigas a partir de tu propia historia de vida, de tu propia historia personal, de tus creencias, de tus valores, y las posibilidades que tú ves están tan estrechas como tu historia de vida o tu formación. Ese momento me enseñó que tenías que estudiar más, ¿sí? Conocer cosas distintas, pero sobre todo tener una mente tan abierta que te permitiera ver todas las posibilidades sin descartar alguna. Aún la más descabellada que tú pudieras entender, la tenías que pensar cuando pretendías hacer una investigación seria. Okay. Y por ejemplo, en nuestro caso particular, nosotros tenemos un curso que es como, por decirlo de una manera, una embarrada de lo poco que es la psicología. Entonces, para los estudiantes que planeen irse a una rama de lo que es la psicología forense o incluso la criminalística o la criminología, ¿qué podría aconsejarle usted? Bueno, yo me siento identificado con esa parte, porque yo en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, que fue donde estudié, igualmente me dieron mi materia de psicología y en ese momento yo quedé impactado que eso era lo que yo quería estudiar. Yo quería ser psicólogo. Al momento que yo pensé eso, no me imaginaba el mundo de conocimiento y de preparación que tenía yo que hacer para poder formarme como profesional de la psicología criminal, de la psicología forense. Ni idea tenía. El día de hoy, por ejemplo, te diría, tengo 40 años, estudié la licenciatura en psicología, egresado de la FES Zaragoza, doy clases en los diplomados de psicología criminal y forense de la FES Zaragoza, estudio criminología en el INACIPE, actualmente estoy estudiando Derecho, estoy en el 6º semestre de la licenciatura en Derecho, y si te das cuenta, el tiempo ha pasado y yo me sigo formando, yo me sigo preparando, porque el entender al delincuente, el entender la conducta delictiva, es algo de toda la vida. Si yo me hubiera dedicado a la mecánica, tendría que estar conociendo los nuevos vehículos, las nuevas formas del fuel injection, las computadoras, porque ya cada día los carros son más computarizados. En el caso del delito, tiene una evolución histórico-social. Cada uno de los tiempos va a ir gestando delincuentes con ciertas características. Por ejemplo, el día de hoy, si a alguien le interesa tu caso, el caso de tus compañeras, les interesa la psicología criminal forense, ya tendrían que estar viendo los delitos informáticos. Es algo que a lo mejor yo ya no veo, ¿sí? O estoy apenas conociendo. Sin embargo, ustedes que crecen en el mundo tecnológico, el derecho incluso necesita de la psicología, de la criminología, para entender los nuevos delitos que se están cometiendo, que son los delitos informáticos. Entonces, si alguien tuviera el interés, yo les diría, la psicología jurídica, en cualquiera de sus ramas, es un campo que está plagado de empleo, plagado de trabajo. Desgraciadamente la delincuencia va avanzando y la necesidad de contratar profesionales que sepan investigar de una manera seria y responsable, profesional, los delitos, pues va creciendo. Entonces, si a ustedes les interesa, están en el lugar adecuado y
realmente esa curiosidad que nos va llevando a conocer es la que poco a poco, cuando se den cuenta, los va a llevar precisamente a ocupar los diferentes lugares en procuradurías, en reclusorios, en la iniciativa privada, en la investigación. Pero realmente yo te diría, yo que me dedico a esto, para mí es maravilloso, yo no me veo haciendo algo distinto. Y hay tantas cosas que hacer dentro que siempre estás aprendiendo, siempre estás conociendo y siempre estás en constante evolución. Mire, yo desconocía mucho de su trayectoria y es muy admirable. Quería hacerle otra pregunta, ya para finalizar. ¿Usted a lo largo de toda esta trayectoria que ha tenido, se llegó a interesar por alguna otra rama de la psicología? En algún momento me interesé por la psicología educativa. Y mira, de alguna manera la vida me fue llevando a ser profesor ya desde hace 14 años, en diferentes lugares. Pero la psicología educativa me parecía muy importante porque yo me planteaba, el adulto ya tiene un repertorio conductual determinado, ya tiene hábitos, ya tiene costumbres, ya tiene conductas. Para poder cambiar una sociedad necesitas empezar inculcando principios, valores, guía. ¿A quién? A los niños. Los niños al final del día van a ser los adultos del futuro. Y por lo tanto, si tú trabajas en la infancia, evidentemente vas a tener mejores resultados. Si desde la infancia empiezas a dar una guía correcta, esa es la forma en la cual en la sociedad puede haber una salvación, porque el día de hoy estamos en un caos. Ya entendiendo después con la psicología jurídica que para poder atender la situación de una sociedad en caos, no solamente tienes que enfocarte a los niños, sino también tienes que enfocarte a los adolescentes, adultos, tercera edad, es decir, es como una política criminal que aborde desde la infancia hasta la tercera edad. Pero yo inicialmente me interesaba la psicología educativa y en particular el desarrollo de los niños. Muchísimas gracias por haber accedido a la entrevista, que nos va a servir para tener ciertos conocimientos sobre estas áreas, tanto la psicología forense como la criminalística y la criminología. Muchísimas gracias. Gracias.